palabra de Dios proferir. El periodo intertestamentario, ¿ok? El periodo intertestamentario. ¿A qué le llamamos el periodo intertestamentario? Es el periodo que hay entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. A eso le llamamos periodo intertestamentario, ¿sí? También es el tiempo transcurrido entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo y el nacimiento de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el último profeta? Malaquías. Desde Malaquías hasta el nacimiento de Cristo, ¿sí? Se le llama el periodo intertestamentario, ¿sí? También vemos aquí, hermanos, ¿sí? Como ya hemos visto en otros casos, este es el periodo de historia del mundo, ¿ok? Aquí está la historia del mundo. O sea, no necesitamos ir con los brujos ni con los hechiceros para decirnos qué es lo que va a pasar, porque la Biblia ya ha establecido qué es lo que va a pasar y en qué tiempo va a pasar, ¿sí? Acuérdense que nosotros empezamos este estudio desde el año pasado, lo empezamos desde las dispensaciones, ¿sí? La creación, los patriarcas, los líderes, los jueces, ¿sí? De aquí viene el pueblo solicitó rey. Ya no quiero que Dios nos gobierne, ahora queremos que nos gobierne un hombre. Solicitaron rey. El primer rey que fue Saúl, el segundo rey que fue David, el tercer rey que fue Salomón. De ahí a la muerte de Salomón se dividió el reino, ¿verdad? Se dividió en el norte y en el norte y en el sur. Los del norte se llaman Israel y los del sur Judá. En el norte había 10 tribus y en el sur 2 tribus. Solo que los del norte fueron conquistados por el imperio asirio. Pastor, no recuerdo, ¿las nombres del sur son Judá y Benjamín? Sí, Judá y Benjamín. Los del norte fueron conquistados por los asirios, ¿ok? Mientras los del sur seguían, porque los del sur se portaban bien. Pero llegó el momento en que volvieron a idolatría, se portaron mal y fueron conquistados por Babilonia. Entonces el pueblo de Dios ya vivía en cautiverio cuando los conquistó Babilonia. ¿Qué hizo Babilonia? Les destruyó el templo, les destruyó la ciudad y se los llevó en 3 partes, como vimos, ¿no? Primero se llevó a los inteligentes, a los sabios, a los que podía usar. Luego se llevó a los artesanos, a los que eran soldadores. Y ya la tercera parte ya fue le llama a los padres de familia, se llevó, ¿no? Tengo un hermano que he luchado con él para meterlo en la salvación. Lee la Biblia y todo, pero no asiste a la iglesia. Tiene algo en contra tal vez de la iglesia. Y él dice que Dios no castiga. Yo le digo, oye hermano, tú no has leído la Biblia, tú no has leído todo lo que le hizo a los judíos por desobedientes, porque todo eso, así como les dio la guerra y les ganó, cuando ellos se portaron mal, los entregó a los enemigos. Y por eso pasó todo esto, que se extinguieron las 2 tribus que habían quedado de
todo el pueblo, ¿verdad? Bueno, aquí en Babilonia ya vimos, ¿verdad?, que ellos pasaron 70 años, no como esclavos, sino cautivos. ¿Cuál es la diferencia entre la esclavitud y la cautividad? Que la cautividad es que los tienen encerrados, pero ellos pueden hacer su vida, ¿sí?, bajo las leyes del imperio. Y cuando uno es esclavo, no, uno está ahí al ojo del amo y los tienen trabajando, no les pagan, los pueden vender, como en Egipto, que sí estuvieron como esclavos. Bueno, también ya vimos el imperio persa, ¿sí?, que el rey Ciro los deja salir. ¿Para qué? Para que reconstruyeran su templo, ¿sí?, y para que volvieran a construir su ciudad que había sido devastada y quemada por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Bueno, el jueves pasado entramos al imperio griego y vimos que Alejandro Magno pues derrotó a los persas, derrotó a Babilonia, derrotó a Egipto y fue el guerrillero más grande que hubo y de más corta edad. Solo que como ya no tenía con quién pelear, porque ya lo había ganado todo, se dedicó al alcohol. Se dedicó a tomar porque ya para él la vida no tenía sentido. No tuvo descendencia, más sin embargo tuvo mujeres, pero también tuvo hombres. Y la Biblia dice que tuvo una enfermedad, ¿sí?, pagana. ¿Cuál es la enfermedad pagana hoy? El SIDA, ¿verdad? Entonces, o sea que desde aquel tiempo no crean que Dios hoy, ay, Dios sí permitió hoy el SIDA, ¿y por qué no se lo permitió antes? Pues no era SIDA, pero era otro tipo de enfermedad padecida, porque por eso Alejandro murió. A la muerte de Alejandro, como no tenía hijos, se dividió en 4, ¿no? Sus 4 sargentos. El imperio. Bueno, ahora que aquí del imperio griego, hoy vamos a ver el periodo de silencio, ¿sí? O sea, el periodo intertestamentario, o sea, no más profetas, ¿sí? No más reyes. Entonces vamos a partir de aquí, esta zona, el periodo intertestamentario, ¿sí?, que también recibe el nombre, como hace rato lo dijeron, los 400 años de silencio. En la Biblia siempre redondean, pero fueron 440 años, ¿sí? Pero la Biblia siempre los redondean, ¿no? Bueno, vamos a su hojita. Vamos a la hojita y dice, ¿qué sucedió durante el periodo intertestamentario? ¿Sí? El tiempo transcurrido entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo es conocido como el periodo intertestamentario o entre los testamentos. Por no haber habido palabra profética de Dios durante este periodo, algunos se refieren a él como los 400 años de silencio. La atmósfera, oigan bien hermanos, política, religiosa y social de Palestina. ¿Quién es Palestina? Es Israel. Es Israel. Así le pusieron el nombre, ¿sí? Los asirios, los palestinos, ¿verdad? Dice, cambió significativamente durante este periodo. Israel estuvo bajo el control del imperio persa, es más o menos la reseña que les dije, ¿no? Del 532 al 332 antes de Cristo. Los persas permitieron a los judíos practicar su religión con poca interferencia de su parte.
Aún les fue permitido reconstruir y tener adoración en el templo. Eso lo hicieron los persas. Alejandro el Grande, ya vienen los griegos aquí, desafió a Darío de Persia, imponiendo el gobierno griego al mundo. Alejandro fue un estudiante de Aristóteles y fue bien educado en la filosofía y política griega. Él ordenó que la cultura griega fuera promovida en cada territorio que conquistaba. Como resultado, el hebreo del Antiguo Testamento fue traducido al griego, convirtiéndose en la traducción conocida como la Septuaginta. Miren, hermanos, sí. Me estoy dando cuenta que Dios siempre aún los protegió, porque aún con el primer reino gentil que fue Nabucodonosor llegó a reconocer a Jesús y hizo que reconocieran al pueblo de Dios. Ahorita también, que fue Alejandro. No, en el anterior. Ciro. El de Ciro el persa. A él le dio la encomienda que dejara salir al pueblo y que le diera todo lo necesario para que volvieran a levantar su ciudad que estaba destruida. Y luego viene el griego y sí, ordenan al pueblo judío, pero nunca lo maltratan, los dejan que vivan en paz, siempre bajo el gobierno griego, queriendo también que siguieran la filosofía griega y que dejaran su lengua de nacimiento. Miren, bueno, le llaman los 400 años de silencio por no haber habido palabra profética de Dios durante este periodo. ¿Sí? Imperios bajo el periodo intertestamentario. ¿Cuáles fueron esos imperios? Ya lo vimos, ¿verdad? El imperio de los griegos. ¿Qué hizo el imperio de los griegos? Como leímos, fue del 532 al 332 antes de Cristo. ¿Ok? 2. Los griegos los dejaron practicar su religión. A los judíos los dejaron practicar su adoración en el templo, los sacrificios de los animales. Ellos no se metieron. Con que pagaran sus impuestos y no hicieran revuelta, ahí los mantuvieron. 3. Los dejaron adorar a su Dios. ¿Sí? Los griegos los dejaron adorar a su Dios. ¿Ok? Otra. Vivieron en una relativa paz. Ese es con el imperio griego. ¿Sí? Pero acuérdense que el imperio, el periodo intertestamentario también abarca otro imperio, que es los romanos. ¿Sí? Los romanos. Pero ellos ya cambiaron las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los romanos, bueno, fueron del 332 antes de Cristo hasta el 33 después de Cristo. ¿Sí? Que fue cuando crucificaron a Jesús. ¿Ok? Segundo, ordenó que se promoviera la cultura. Aquí ya es, ¿sabes qué? Tú tienes tus dioses, pero también vas a tener que adorar a mis dioses. ¿Ok? Alejandro el Grande dijo, no. Viven aquí y lo que sea, pero... Y también vas a tener que meter una que otra escultura en tu templo. ¿Sí? Y como era el imperio que predominaba, pues Alejandro dijo, vamos a hacer eso. ¿Sí? Así que después de dominantes pasaron a ser dominados. Bueno, pero desobedecido a Dios. Así es. Ese es un mensaje para nosotros.
Mientras somos iglesia, somos dominantes. Una vez que nos salgamos de la iglesia, somos dominados. Tercero, traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Sí? Eso lo pidió. ¿Sí? Eso lo pidió Alejandro. Dice, oye, tu Dios, tu Biblia, tu palabra de tu Dios, la quiero en mi idioma. ¿Sí? En mi idioma. Así que del hebreo me la vas a traducir al griego. ¿Y qué fue lo que solicitó? ¿Qué fue lo que solicitó? ¿Por qué se le llamó Septuaginta? ¿Sí? ¿Por qué se le llamó Septuaginta a esa traducción? El nombre se debe a 72, el número de sus traductores sabios judíos, escogidos por el sumo sacerdote de Jerusalén. Y esa orden la mandó a dar Ptolomeo II de Roma. ¿Qué pasa aquí, hermanos? El sacerdote reúne a 72 ancianos sabios en la ley, en los escritos, y les ordena que la traduzcan al griego de la manera más estricta. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que contar las palabras. Y cuando ellos tradujeran, tenían que tener las mismas número de palabras. ¿Sí? Y si no coordinaban, se iban a letra por letra. Pero no podían seguir la traducción si no las palabras coordinaban, los renglones, los párrafos, todo conforme al hebreo. ¿Sí? Esto fue una traducción muy minuciosa, muy estricta, muy apegada. La Septuaginta. Pastor, o sea, que reconocieron la jerarquía del idioma hebreo, que fue el primer idioma. Y entonces tenían que traducirse, sí, al griego, pero sin ninguna falta, y por eso vinieron puros sabios hebreos para que hicieran la traducción. Tenían que estar de acuerdo los 72. Así es. Si uno no estaba de acuerdo, se regresaban otra vez a volver a contar las palabras, a volver a hacer la traducción, porque no tenía que cambiar en nada. Hay una orden que dio el rey, que ni siquiera el rey le hicieran caso cuando estuvieran haciendo la traducción, que llegara el rey y que dejaran de hacer todo y se pararan, no, que siguieran para que no se equivocaran. Por eso, hermanos, es la más apegada al hebreo. ¿Sí? La Septuaginta es la más aceptable. Y todo eso viene desde estas fechas, desde este imperio, desde el griego. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Pero no es el griego normal, es el griego koiné. Así es. No, por eso en ese tiempo, como Roma conquistó a los griegos, no, eso fue después, ya se llamaron greco-romanos. Así es. Luego, el 4, se promovió el estilo de vida griego. El estilo de vida griego era lai. Crees en tu Dios, pero mira, tú te voy a presentar a otro Dios, que si lo pones de cabeza, que si le pones un vasito con agua, que si le prendes una vela, también te va a ayudar. Ese era el estilo de vida griego. Ellos tuvieron sus dioses. ¿Sí? Tenían un dios para el callo, tenían un dios de la fertilidad o diosa, tenían un dios de la prosperidad. Ajá. Tenían tantos dioses del amor, tenían tantos dioses que hasta dejaron uno vacío, ¿verdad? Háganse cuenta que este es
así ponían a sus dioses. Y aquí, ahí está. ¿Y qué le pusieron como nota? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. O sea, tenían dioses para todo. ¿Sí? Oye, Hasta para el Dios que no conocían. pastor, pero es que ahí intervino Dios. Porque ese era el lugar de Jesús. Fíjense que ellos eran tan inteligentes, que Pablo tuvo que llegarles por la inteligencia, ¿no? A ver, estamos hablando ya después de Jesús, ¿verdad? ¿Tú de qué Dios hablas? ¿Qué Dios predicas? Porque nosotros tenemos todos estos dioses. ¿Cuál es el tuyo? Dice, ese Dios que tú no conoces, ese es el mío. Y se quedaron callados. Dice, ese Dios que ustedes conocen es el que yo les traigo a presentar. Por eso le dijeron, enséñanos de ese Dios. ¿Sí? Tenían esa- Por eso lo aceptaron. ¿Sí? Por eso cuando nosotros vayamos a hablar con alguien, tenemos que llegarles con sabiduría. ¿Sí? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta Roma lo aceptó. Así es. Entonces, bueno, y aparte que Pablo fue instruido Sí, pues, en Roma. aquí lo que importa es el poder de Dios. Sí. Entonces, ellos dijeron, no. Aquí se vive así. ¿En dónde es donde la vida no vale nada? En Juárez, ¿no? Guanajuato. En Guanajuato. Háganse cuenta que allá así llegó. Aquí la vida no vale nada si no le entras como nosotros vivimos. ¿Sí? Imagínense el pueblo de Israel sin profeta, sin palabra de Dios. ¿Qué pudo haber hecho? Creer en esos dioses. ¿Qué pasa cuando nosotros no se nos ha presentado Cristo? Empezamos a creer en todo lo que nos dicen. ¿Sí? Que ponte un calzoncito rojo cuando venga el año, que amárrate un hilito y que ponte una cadenita. ¿De qué? ¿Cómo le ponen a los niños la cadenita esa de...? No, una de piedritas rojas, de coral, ¿no? Ajá. Para que no les hagan, no. Que va a haber un eclipse y que... No. Duérmete con el calzón volteado. Todas esas cosas, cuando uno no tiene el conocimiento de Dios, afectan, hermanos. Por eso dice el Señor, no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, porque ellos pues tenían un palabrerío. ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? ¿Qué hacía el papá de Gedeón? Vendía imágenes de acera, ¿no? Imágenes de yeso. Y Dios le dijo, tienes que terminar con toda la idolatría de tu casa. Entonces agarró un palo, ¿no? Y rompió todas las imágenes que su papá vendía. Y dejó una nada más. Y le puso el palo. Entonces al otro día llega su papá y dice, oye, ¿por qué rompiste todo eso? No, yo no fui. No, ¿cómo no fuiste? Si fuiste tú. No, yo no fui. Entonces, ¿quién fue? Fue él. Él tiene el palo. ¿Cómo va a ser él si ni se mueven? Entonces, ¿para qué los vendes y para qué los adoras? Así hicieron. Que ellos promovieron todo tipo de imágenes y de dioses. ¿Sí? Y el pueblo, sin estar cerca de Dios, si nosotros dejamos de venir a la iglesia, si dejamos de leer la Biblia, si dejamos de orar, somos presa fácil para esas corrientes. Ya nos vamos a debilitar. Como dice un pastor, ya están en la pancita de Satanás. El que viene una sola vez a la iglesia dice, ya está en la pancita de Satanás. Seguimos, el 5. Abolió la línea sacerdotal. ¿Quiénes son los que tenían derecho nada más a ser sacerdotes? Los de la tribu de Leví.
Y cuando ellos cayeron aquí, dice, Safo, va a ser sacerdote nada más el que yo diga. Y ahí se perdió la línea sacerdotal del pueblo. A partir de ahí se perdió esa línea del sacerdocio. Porque los sacerdotes solamente venían de una familia y no se podían salir. No cualquiera podía ser sacerdote. Pero llegando a ser dominados por este imperio, por este periodo donde Dios no se manifestó por medio de sus profetas, el enemigo aprovechó para quitar la línea sacerdotal. Pastor, y también se perdió la ley. Al verse desaparecidos ya los judíos, ya no hubo ley judía, porque ya no hubo quien la gobernara. Pero fíjate que aún así tenían su templo. ¿Y qué fue lo que pasó? Contaminaron el altar con animales impuros. ¿Qué quiere decir, hermanos? Tal vez hoy nosotros nos asombramos de que si hablamos con un judío, si hablamos con un musulmán, ellos tienen su propio rastro, ellos crían sus propios animales. ¿Por qué? Porque ellos no aceptan los animales que son alimentados de una manera científica, ¿sí? Ellos comen pollito y gallina, pero que comen todavía gusanitos, no que comen sus alimentos de engorda. Entonces, ¿a quién tenían que sacrificar? A un animal puro. Cuando nacía un becerrito tenían que apartar al mejor, que no tuviera un ojo de un color y otro de otro, que no tuviera una pezuñita mala, al más gordito, al más sano, y tenían que alimentarlo muy aparte de los demás, porque ese estaba escogido para sacrificarlo. Malvado, por eso me sacrificaron a Jesús. Jesús fue apartado. Tenía que ser puro, lo más puro que Jesús no había. Bueno, santo. Pero ¿qué pasó con esto? Por eso Jesús se enojó, porque en el atrio vendían animales no puros. Ya era un comercio, ¿sí? Ya en lugar de criar el animalito que se iba a sacrificar, ya nada más lo compraban. Pásele, 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 de a 30, de a 40 y de a 50 francos. Pásele, pásele, traigo 20, tengo una palomita. Entonces ya no había el aquel. Aunque estuvieran impuros, ya era un negocio. Ya fue negocio. Y el mismo sacerdote que actuaba ahí decía que aunque fueran puros, dice, no ves y cómprale a aquel, que aquel sí lo trae puro. Así es, los mismos sacerdotes decían así, no, mira, cómprale a Robles, cómprale a Pepe. Entonces, contaminaron el altar. Y todo esto a Dios no le agradó, ¿verdad? Porque dijo, de ese tipo de sacrificio ya no quiero. ¿Sí? Ya no quiero. Ahí fue cuando se enojó. Bueno, fue Jesús, sí. Bueno. Estos son filósofos de esa época. ¿Sí? Tales de Mileto, Pitágoras. ¿Cuáles han escuchado? ¿Cuáles has escuchado, Todo, ¿verdad? Tú los estudiaste. ¿Te acuerdas de algo? Sí. A ver, ¿de quién? Tales de Mileto. ¿Qué hizo Tales de Mileto? Una teoría, ¿no? De la matemática. Igual Pitágoras. Bueno, sí, todos son matemáticos, pero también tuvieron sus filosofías. ¿Sí?